Buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de aquí arriba porque tengo algo para enseñarles. Julio, Entonces, se me olvidó que me acaban de decir. Los jóvenes, todos los jóvenes ok. tienen reunión, los jovencitos menores de por ahí. Bueno, como les dije, déjenme preparo aquí. Quisiera representar algo para que, más o menos para que lo podamos entender, ¿verdad? Pero primero que nada ahora sí que el mensaje de día de hoy se va a llamar Todo procede de Dios. Y como versículo base, quisiera tomar Primera de Corintios 11, del 11 al 12. Y dice así, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Es la versión Reina Valera 1960. El día de hoy voy a usar varias versiones para que lo podamos entender un poquito. Aquí voy a hablar acerca del capítulo primero, el capítulo 11 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y quisiera empezar leyendo el primer versículo que dice: sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Lo que yo estuve ahora sí que meditando un poco es acerca de cómo nosotros podemos seguir un ejemplo, porque hay un ejemplo que se vive y hay un ejemplo que tú puedes seguir de una persona. O sea, tú puedes llevar o tratar de hacer lo que la otra persona está haciendo para que ese ejemplo sirva de bien a tu vida, ¿verdad? Pero una cosa es vivir algo que tú quieres hacer y otra cosa es hacer algo que tú estás viendo a otra persona que haga. Entonces aquí básicamente el apóstol Pablo está invitándolos a que ellos sigan el ejemplo como él lo sigue con Cristo. Entonces, para poder saber cómo Pablo servía ese ejemplo, necesitaríamos entrar a su corazón de él y poder descubrir qué era el sentir de Pablo por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces a veces yo trato de explicar esto porque a veces nosotros tomamos la Biblia y verdaderamente solamente leemos lo superficial que dice la Biblia. Queremos someternos a esos principios que la Biblia nos enseña, pero la cuestión de todo esto está entonces el Espíritu Santo, ¿para qué está? Para ayudarnos. Él nos trae revelación porque no es básicamente lo que dice la Biblia superficialmente, es lo que tú tienes que vivir a través de la palabra de Dios. Y para eso tenemos un ayudador. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento, la manera en que nosotros vemos las cosas, nunca se van a identificar de una manera igual. Porque si la Biblia hablara de una sola cosa, no hubiera desunión, no hubiera tantas religiones, todos estaríamos en un solo asunto. Pero desgraciadamente estamos separados con diferentes pensamientos porque nosotros tratamos de interpretar las Escrituras, pero no le damos oportunidad al Espíritu Santo para que Él lo haga de esa manera. Entonces, para eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol Pablo trata de invitarlos, pero Él no los puede obligar. Ese es el asunto. Que cuando una gracia no va a ser gracia cuando tú invitas a la persona que haga algo porque tú lo estás haciendo. Dejaría de ser gracia porque no nacería del corazón de la persona. Entonces no hay manera de que nosotros podamos saber la intención del apóstol Pablo, pero cuando tú te identificas con el Espíritu Santo, tú vas a saber que Él te quiere invitar de una manera diferente. Él quiere que tú de tu corazón nazca lo que Él te quiere enseñar. Entonces aquí vamos a seguir leyendo y dice: los felicito. Estoy tomando la traducción Dios habla hoy, está un poco más comprensible para este tiempo, ¿verdad? Dice el segundo versículo, dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. Aquí estamos viendo que él dice: está bien lo que están haciendo, están haciendo lo que parece bien delante de los ojos de cada persona, están manteniendo las tradiciones que yo les estoy inculcando. Acordémonos que esto es por medio de cartas, él no está presente con los corintios en ese tiempo, ¿verdad? Recordando todo esto, yo por ejemplo,
viví mucho tiempo en Iztapalapa, México, Distrito Federal, y ahí se hace una tradición, ahí se hace la crucifixión de Jesucristo en el Cerro de la Estrella. A lo mejor muchos han escuchado de eso, ¿va? Esa crucifixión la conmemoran cada año. Cada año las personas que participan en esa crucifixión tienen que llevar una preparación tanto como física, porque, por ejemplo, el que representa a Jesucristo, él tiene que cargar una cruz de 130 kilos o más. Entonces, si es por un camino largo, entonces una preparación física, pero también una preparación religiosa, lo vamos a decir así. Y con esto no quiero juzgar la religión, porque no se trata de esto, el mensaje de hoy no se trata de eso, incluso se trata de que nosotros podamos unirnos precisamente con lo que es Cristo Jesús y no ver las diferencias de otros lugares, ¿verdad? Pero me refiero a esto porque la tradición es lo que hace, la tradición viene el día que se tiene que colocar, se cumple y termina. Pero ¿qué pasa después de ese día? Después de ese día la tradición pasó y tu vida vuelve a ser la misma. Y es lo que el apóstol Pablo trataba de identificar en este mensaje. Él no les podría obligar, no les podía decir, ustedes tienen que hacer esto. Pero sí les decía, me alegro que están haciendo y llevando estas tradiciones que yo les traigo a ustedes, pero fíjense lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3, pero quiero que entiendan. Ahí es cuando el apóstol Pablo, esa palabra tiene una separación muy, muy, muy personal, porque no le está diciendo, no lo está diciendo es que lo están haciendo, dice, quiero que entiendan. Y empieza hablando, dice, que Cristo es la cabeza de cada hombre. Dice, y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. A veces, como les digo, nosotros podemos leer estos versículos y podemos tomar en cuenta y decir, bueno, yo soy la cabeza de la esposa, Cristo es cabeza mía y Dios es cabeza de Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos tomar superficialmente, pero hay algo más adentro, hay una invitación en el corazón para que nosotros podamos identificarnos verdaderamente con la autoridad que Jesucristo ha delegado, porque Dios está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia, porque Él se quiere presentar como un Dios de todo lo suficiente, más que suficiente. Para que nosotros podamos conocer un Dios más que suficiente, tenemos que precisamente comprender qué nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es el ángulo de poder tomar esas bendiciones que ya son de nosotros? Porque yo les digo algo, no se trata de arrebatar. Porque cuando tú arrebatas algo es porque otro lo dejó. Aquí se trata de que lo que Dios te dio a ti, tú ya lo tienes en tus manos. Se trata de que ahora tú lo vas a usar y lo tienes que tomar. Porque es algo que está ahí, te pertenece. Entonces, esa es la intención del apóstol Pablo, que el pueblo, la iglesia de Corintios, comprenda cuál es el mensaje que él quiere dar hacia ellos. Vamos a empezar aquí en el versículo 4, y por eso yo traje estos maniquís. Vamos a empezar hablando del hombre, ¿verdad? En el versículo 4 empieza diciendo, dice, si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Pero nosotros estamos viendo el versículo anterior, el versículo 3, que dice que Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? Entonces, supongamos que un hombre, dice que un hombre no puede, dice, cuando un hombre ora o comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en el púlpito, cuando la alabanza está tocando, cuando ustedes están levantando las manos. Ahora, está hablando específicamente al hombre. Si el hombre se cubre su cabeza, dice que deshonra su cabeza. Ahora, ¿cuál es la cabeza del hombre? Aquí dice que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces él no puede ignorar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador de nosotros para alcanzar la gracia que ha sido dada por nuestro Dios. Entonces, el hombre en un cierto tiempo, cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios, él tenía una relación personal con Dios. Cuando la mujer fue sacada del hombre por medio de la costilla, como lo que hablé el mensaje pasado, ella pasó a ser parte de ¿qué? Ella pasó a ser, esta es ayuda frente a él, como es la traducción correcta. Entonces ellos fueron una sola carne, una sola pieza. Entonces cuando el hombre y la mujer
se quitaron de la relación con Dios, automáticamente el hombre y la mujer quedaron de esta manera, así, unidos por un compromiso nada más, pero con un pensamiento, una función diferente que nos identifica. De hecho, a mí me identifica mucho en mi vida personal, ¿verdad? Entonces aquí el hombre perdió esa imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Aquí hay un versículo que nosotros podemos ver en 1 Corintios 15:45 que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Vamos a quitar a la mujer. Dice, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante quiere decir que todavía no ha vivificado lo que nosotros tenemos como carne ahorita del día de hoy. Entonces nosotros descubrimos la cabeza del hombre. Por medio de Jesucristo, el hombre ha sido vivificado espiritualmente. Nuestros cuerpos todavía siguen teniendo el pecado en la vida, porque nuestros cuerpos tienen que perecer, fallecen. Nosotros no tenemos todavía una vida entera, una vida eterna en el área física, pero en el área espiritual nosotros estamos completamente como Dios mira a Jesucristo, pero tiene que ser a través de Jesucristo siempre, el medio. No hay otro medio. Nosotros no podemos cubrir la cabeza nosotros como varones y ignorar a Jesucristo para nosotros hablar directamente hacia Dios. Todavía no. La palabra dice que llegará un día en que de los cielos vendrá nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestros cuerpos van a ser glorificados, dice, y seremos tal y como tenemos que ser, nos veremos tal y como somos. De hecho habla de un espejo que dice que ahorita vemos ahora sí que borrosamente, pero en ese tiempo vamos a ver tal y como somos, y ahí es cuando nosotros vamos a estar verdaderamente completos. Pero ahora el único medio que nosotros tenemos es Jesucristo, porque Él es el que nos redimió del pecado. Entonces no hay otra manera. Nosotros no podemos, como varones, no podemos cubrir nuestra cabeza, porque todavía no estamos, ahora sí que todavía no haríamos bien de esa manera. Aquí vamos a saltarnos al versículo 7 para comprobar un poquito de esto. Lo que pasa es que quiero hablar primero del hombre para poder hablar de la mujer. En el versículo 7 de misma 1 Corintios dice, 1 Corintios 11 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque él es imagen de Dios. ¿Quién es imagen de Dios? ¿De cuál hombre está hablando? Si la cabeza es Jesucristo. Dice, el hombre no puede cubrirse la cabeza porque él, Jesucristo, es imagen de Dios. Dice, y refleja la gloria de Dios. El único que refleja y es imagen de Dios en este momento es Jesucristo. Por eso es que nosotros estamos dentro de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que hacerlo todo a través de Jesucristo. Esa es la base de todo esto. Y aquí sigue hablando y dice, pero la mujer refleja la gloria del hombre. Ahora, regresando a Adán y a Eva. Si nosotros podemos ver a Adán, podemos ver a Eva. Dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces prácticamente la mujer está reflejando la gloria del hombre. Pero acuérdense que el hombre perdió la relación con Dios. Quedó un sustituto, el segundo Adán. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo el apóstol Pablo empieza a hablar de la mujer en el versículo 5. Él empieza a identificarse, empieza a identificar a la mujer y empieza a identificar al hombre. Por eso es que dice que todo procede de Dios, porque el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Vamos a ver esto aquí. Ahora, antes de empezar a hablar de la mujer, quiero que veamos Génesis 3:16. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:16 pasó algo muy importante. Realmente fue la separación de una relación que nosotros teníamos delante de Dios, y es donde pasaron cosas que no porque las haya dicho Dios, sino fue precisamente porque fueron, ahora sí que consecuencias de la separación que nosotros tuvimos con Dios.
Y dice así, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Y dice, pero él gobernará sobre ti. Entonces, después de ser ayuda frente a él, pasaron a estar así. Aquí habla mucho tal vez de nuestras vidas. Yo, como les digo, no quiero hablar de la vida de ustedes, quiero hablar de mi propia vida. ¿Qué nos compromete con una esposa? Tal vez nos puede comprometer el pago de una casa, nos puede comprometer el estudio de nuestros hijos, nos puede comprometer el ir a un viaje de vacaciones. Podemos estar relacionados en ciertas causas. Un par de anillos puede traer un compromiso, ahora sí que un papel firmado. Eso nos mantiene así y nos lleva así. Pero ¿qué pasa con la mujer y el hombre? El hombre tiene su propio idealismo y la mujer tiene su propio idealismo. Pero es algo que el hombre no puede saber de la mujer y la mujer no puede saber del hombre. Entonces, nosotros realmente no nos hemos dado cuenta de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho? Que ha unido nuevamente al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que empiece una relación, porque lo que está haciendo el hombre y la mujer, aunque doble sus rodillas solo, él tiene su propio Jesucristo. La mujer dobla sus rodillas sola, está creando otro Jesucristo, a su manera, a su conveniencia, a su necesidad. Cada uno de ellos están haciendo algo. ¿Para qué? Para justificarse. Tal vez él esté orando por su esposa, para que tal vez su esposa cambie de manera de ser. Él esté orando por su esposo para que tal vez le ayude a cocinar, para que haga diferentes cosas, ¿verdad? Pero si la ayuda idónea es estar enfrente de la persona, ¿por qué orar algo que tú puedes arreglar? La palabra de Dios te instruye, la palabra de Dios te da conocimiento para hacer las cosas, la palabra de Dios te toca el corazón para que tú precisamente puedas mirar el corazón de las personas que tú amas. Entonces esa es la circunstancia que nosotros no estamos entendiendo, porque nosotros estamos orando algo que ya está a nuestro alcance, estamos pidiendo cosas que ya se han sido dadas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base de que nosotros por eso no podemos tener una vida sana en el Evangelio, porque incluso nos atemorizamos el compartir la palabra de Dios, porque nuestra vida no está siendo edificada, porque nosotros no tenemos un ejemplo, como dice Pablo. Pues estamos llevando una tradición, porque tal vez venimos a la iglesia, nos saludamos los unos a los otros, sonreímos los unos a los otros, pero tal vez regresamos a nuestra casa y allá no nos acordamos ni de darle el buenos días a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Entonces, de eso no se trata. Ahora, vamos a empezar con la parte de la mujer. Aquí en el versículo 5 dice, en cambio, si una mujer no se cubre la cabeza, acuérdense que el varón tiene que cubrirse, no tiene que cubrirse la cabeza, pero la mujer tiene que cubrirse la cabeza, dice. Cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Entonces, ¿quién es la cabeza de la mujer? Dice que el varón. Okay. Si una mujer no cubre la cabeza de ella, así lo identifican muchas religiones. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene autoridad. La mujer no tiene palabra. La mujer, desde ese entonces, cuando se dijo, y desearás controlar a tu marido, cuando se dijo, pero él gobernará de ti, desde los primeros días de esos, así ha sido la vida de la mujer y del hombre. Porque desde ese entonces el hombre, por ejemplo, el hombre de allá del Medio Oriente puede tener más de una mujer, puede tener 3, 4 mujeres dependiendo su economía. Entonces la mujer la están haciendo a un lado. La mujer tiene que estar cubierta con su manto, no puede platicar con un hombre, no puede hacer nada si no es a través de un permiso o a través de eso, porque eso se ha identificado así. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Pues yo pienso que no está bien, ¿verdad? Porque ¿en quién confiamos nosotros? Tú no puedes confiar en tu mujer, tú no puedes confiar en tu hombre, tienes que confiar en lo que hizo Jesús ya en la vida de los dos. Es donde empieza el principio, porque si no hay un cambio de tu parte, el cambio no va a pasar en la persona que Dios ha dado para tu vida. Entonces el cambio tiene que empezar en ti mismo. Tienes que empezar a ver las cosas como las mira Dios
en ti, porque Dios está mirando una mujer y un hombre juntos y unidos. Y es lo mismo que sucede con la iglesia, porque si nosotros estamos divididos, tal vez aquí no lo estemos, pero estamos divididos con otras iglesias, porque no estamos honrando a Jesucristo. Incluso nuestro idealismo hace que nosotros ignoremos a Jesús, que nosotros lo desechemos a un lado, y nuestro propio conocimiento hace que nosotros pensemos algo que no está identificándonos con el Señor Jesucristo. Ahora aquí dice, si una mujer no se cubre la cabeza, volvemos a lo que estaba hablando, la cabeza es el marido. ¿Por qué tiene que cubrir al marido? Porque la mujer tiene que orar a Dios. Y la cabeza en un tiempo lo fue Adán. Pero acuérdense que Adán, somos descendencia nosotros de él. Entonces nosotros hemos perdido esa imagen y semejanza, pero la hemos recuperado por medio de Jesucristo, que es el único que nos lleva a ese lugar nuevamente. Entonces la mujer no puede orar a sí misma. El hombre no puede orar a sí mismo. Acuérdense que ellos son una sola carne. Ellos no pueden orar a sí mismo. La mujer tiene que orar en el nombre de Jesús para que pueda llegar a Dios. Es lo que tiene que hacer la mujer. Por eso dice que tiene que cubrir su cabeza. Ahora vamos más adelante porque aquí va a haber confusión. Dice, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Esta es la base. Si una mujer no cubre, dice, fíjense que hay dos cosas diferentes. La cabeza, dice, cuando ora, comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. ¿Me entienden? Entonces, ella tiene que cubrir la cabeza para no deshonrar la cabeza. Y hay una razón por la que la mujer lo tiene que hacer de esa manera. Aquí si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 6 dice, porque si una mujer no se cubre la cabeza, dice, más vale, vamos a regresar al versículo 5, dice, es igual a que si se hubiera rapado. Si esta es la cabeza de la mujer tiene que tener una cobertura sobre la cabeza. Dice que si no se la cubre es igual como si se hubiera rapado, como si no tuviera esa cobertura. Incluso ahorita vamos a ver un versículo que está más adelante donde habla que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza. Dice que a causa de los ángeles. Aquí vamos a leer el 8 para que vayamos viendo cómo Pablo está identificando al pueblo de los Corintios y lo está viendo ver su manera de que ellos ven las cosas, pero también está abriendo al mismo tiempo el corazón de ellos para que se puedan identificar verdaderamente con la bendición que Dios ha traído sobre todas estas cosas, que es Cristo Jesús, que es la única cabeza que nosotros tenemos. Dice, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Eso lo sabemos, dice. Y el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Dice, precisamente por esto. Okay. El hombre no fue creado a causa del hombre, sino la mujer fue creada a causa del hombre. Dice, precisamente por esto, dice, y por causa de los ángeles. Ahora tú me dirás, ¿qué tienen que ver los ángeles aquí? Entonces nos vamos a Hebreos 1:4. Dice, y ha llegado a ser superior a los ángeles. Dice, ha recibido en herencia un título mucho más importante que ellos. Acordémonos que Jesucristo tuvo que hacerse carne. Tuvo que ser a nuestra igualdad, nuestra semejanza. Él vino obediente, humilde, haciéndose carne. Él tuvo que recibir todos nuestros pecados para poder redimir a nosotros. Él tuvo que llevar a la cruz todo lo que nosotros no pudimos llevar en vida propia y me perdonan por esto, pero lo que no podemos llevar aún en esta vida. Hay muchas circunstancias que todavía no las podemos llevar, pero nos sentimos como si lo pusiéramos. ¿Y saben qué pasa y qué sucede? Cuando tú sientes que lo puedes, pero tu corazón sabe que no lo puedes hacer, tú estás haciendo esto. Porque al Salvador y al Redentor lo estás haciendo a un lado. No estás permitiendo que Él cubra tu cabeza. Entonces, aquí la mujer procede
del hombre, dice que a causa de los ángeles. En otras traducciones dice que ha recibido un nombre mucho mayor que los ángeles. Cuando Jesucristo regresa al cielo, Él regresa con un cuerpo glorificado, porque fue en la ascensión su cuerpo fue glorificado y regresa nuevamente con la imagen y semejanza que el primer Adán había perdido. Regresa a Jesucristo y por medio de esa imagen y semejanza nosotros ahora tenemos esa gracia de poder tener eso. Pero dice a causa de los ángeles. Ahora, ¿por qué a causa de los ángeles? ¿Por qué? Porque si la mujer no cubre a su marido, la tiene que cubrir para que no sea menor que los ángeles. Porque si la mujer no cubre la cabeza del marido, dice, es como si se hubiera rapado. Aquí no va a haber autoridad sobre él para ella, porque él y ella son una sola carne y ahora dependen de una sola cabeza, de un solo Cristo que vino y redimió todos esos pecados de nosotros. Ahora estamos así, pero ya no podemos estar así, porque si no, estamos haciendo esto. Tenemos que estar así. Dice que tenemos que amar los hombres a la iglesia como Cristo amó a su iglesia. La iglesia somos nosotros, compañeros. ¿Nos amó qué? ¿Nos amó por perfecto que somos? ¿Porque no nos equivocamos? No. Él nos amó por débiles. Nos amó porque estábamos perdidos. Y así tiene que amar la mujer el hombre a su mujer. Y dice que la mujer tiene que someterse a su marido. Pero ¿dónde está tu corazón? Volvemos a Génesis 3:16. Dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahí es donde está tu corazón, es donde tú vas a identificar a la persona. O sea, si la mujer se trata de someter al marido y está viviendo así, olvídate, va a ser pelea. Porque no te sometes a las cosas de los hombres, te estás sometiendo a las cosas de Dios. Es una sujeción diferente a como nosotros lo entendemos físicamente. No es una sujeción de lo que nosotros conocemos, es algo muy, muy diferente. Por eso es que nosotros tenemos que estar primero de acuerdo de esta manera para poder estar de acuerdo en quién ha venido a través de nosotros y para nosotros, para darnos esa vida nuevamente en abundancia. Lo estaba comparando porque Génesis 3:16 y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Génesis 3:16 pierde esa relación, pero en Juan 3:16 viene el Hijo de Dios para dar esa semejanza a nosotros, para volver a rescatarnos, para volver a unirnos en un solo cuerpo, en una sola verdad, en un solo espíritu. Y eso es lo que nos está identificando a nosotros, lo que nosotros tenemos que identificar. Porque verdaderamente yo les digo algo, nosotros resolver nuestros problemas no los vamos a resolver jamás. La carne siempre va a ser carne, pero tiene que tener un descanso, tiene que tener una fe. Nosotros, miren, por ejemplo, el nombre de Jesús. Dice que ha sido dado un nombre con poder, el nombre con autoridad y eso, pero ¿realmente es el nombre o es la persona que lleva el nombre? ¿Cuántos de aquí se llaman Jesús? Ahora, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros, en el nombre de Jesús pasa esto, en el nombre de Jesús pasa el otro? ¿Será porque no estamos tal vez mencionando el nombre y le estamos dando el poder al nombre y no estamos comprendiendo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nosotros? Porque pensamos que el nombre es lo que va a ser el acto. Pero ¿qué te dice Dios? Yo te he preparado para que seas ¿qué? Sacerdote, para que seas luz, para que lleves el evangelio a quién, a esas almas. Pero nosotros no lo hacemos de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el nombre tiene todo. Ahora pensamos que la oración va a cambiar la vida de la persona. Cuando tú te pasas en un lugar a pedir algo a Dios, ¿es para qué? Para pedir dirección.
No puedes ir a un lugar para que Dios arregle tu vida, para que Dios arregle la vida de los demás. Si tú tienes una persona delante de ti que se está equivocando, ve, abrázala, habla con ella, muéstrale lo que tú sabes, comparte lo que está en tu corazón, porque eso también es una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. No solamente es el diezmo, tú también, cuando tú recibes algo espiritual que nadie lo sabe, lo tienes que compartir. ¿Y sabes qué? Y no tienes que tener temor de lo que piensen los demás, porque tú sabes que Dios te va a respaldar sobre todas las cosas. Tú tienes que empezar a caminar de esa manera. Nosotros tenemos que vivir esa vida espiritual donde ya el discernimiento no es a causa de lo que nosotros miramos, sino ese poder es a través de lo que Dios y el Espíritu Santo pone en nuestra vida, porque por eso se nos ha dado ese ayudador en nuestra vida, para que nosotros podamos discernir el corazón de las demás personas. Yo digo una cosa, no nos detengamos, hermanos. La iglesia tiene que funcionar mirando hacia afuera, porque a veces en nuestro aposento, a veces nomás hablamos de nuestra propia vida y no le traemos ni una ofrenda de agrado al Dios, porque nosotros no estamos creyendo en esto, no estamos creyendo en Jesús, lo estamos haciendo a un lado. Porque entonces, ¿para qué vino el Hijo de Dios? A morir. ¿Para que vuelvas a pedir lo que Él ya te dio? ¿Para que vuelvas a mencionar lo que Él ya te dio con su salvación? No, hermanos, tenemos que ser valientes. No podemos ser personas dependientes de nosotros mismos. Tenemos que ser personas que dependamos de lo que habla la promesa de Dios. Esa es la obediencia que nosotros tenemos que tener. Entonces, aquí sigue hablando Pablo en el versículo 11. Dice, sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre, dice. Pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Entonces no es el hombre ni la mujer. Miren, yo les voy a decir algo. Miren, nosotros como hombres queremos agradar a Dios, ¿no? Dice, hombre, tú eres el sacerdote de tu familia. Ok, lo entiendo de esa manera. Yo voy a tratar, incluso pasa algo con mi familia y yo me siento, ¿qué? Me siento incómodo, me siento mal, porque yo pienso que yo era mi responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Donde llega la luz, a la persona que llega a la luz, esa es la responsable. Yo sé que hay muchas mujeres que están esperando tal vez que el marido tome su responsabilidad. Pero mira, aunque la situación sea esta, pero si Dios te muestra otra cosa y tú como mujer ves esto, es cuando las cosas van a empezar a cambiar. No puedes esperar a que él o que ella cambien, porque Dios te ha dado esa habilidad. Tienes que empezar a conquistar la vida de tu mujer o la vida de tu esposa. ¿Para qué? Para que las cosas pueda haber confianza. Miren, los celos. Los celos, ahora sí que en el Apocalipsis están como uno de los, ahora sí que está con las personas asesinas. Está puesto en eso. Los celos es algo que de verdad no debería pasar con nosotros, porque como te digo, no podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Eso destruye vidas cristianas. Eso destruye nuestra propia vida aquí. No podemos salir a hablar nuestro testimonio, no podemos ir a confrontar el mundo, no podemos decirle a una mujer que se prostituye, Dios te ama. No le podemos decir a un hombre que ha matado a una persona, Dios te ha perdonado, porque no lo sentimos en el corazón, porque nuestro corazón ha olvidado el por qué Jesucristo vino a este mundo. Nuestro corazón se ha concentrado más en nuestra propia vida. Y nuestra vida está consumiendo las almas allá afuera. Las almas están perdiendo a causa de que nosotros estamos concentrados en nuestra propia vida. Le queremos entregar la mejor ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para agradar a Él. Dios agradó con Él. Con Él está agradado. Él es, así como mira a Jesucristo, te mira a ti y a mí. No necesitamos entregarle nada más porque nosotros no pudimos entregar algo. Él ya lo hizo todo. Ahora tenemos que hablar de la salvación que es Jesucristo, el que trae la salvación a nosotros. Entonces, en un cierto sentido,
Aquí Pablo lo que trataba de identificar es a la iglesia. Trataba de romper, ahora sí que una religión. Algo que ellos estaban viendo como costumbre. Porque ellos como costumbre traían que el hombre tenía que ser el sacerdote de la casa. Ahora, si nosotros vamos a Primera de Pedro 2:9, dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, dice, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ese versículo muchas iglesias lo toman como el sacerdocio del hombre, pero aquí está hablando en plural. Ahora, si Jesús te hizo uno solo, aquí habla a las dos cabezas, porque es una sola carne. Aquí no habla al que tenía que, dice que la mujer tiene que cubrir su cabeza. No está hablando de ella, está hablando de él, para poder llegar a él. Y el hombre tiene que amar a su mujer como Jesucristo amó a la iglesia. Entregó su vida, perdonó a la iglesia, sus fallas, y la mujer tiene que someterse, ¿qué? Al hombre. ¿Y a quién se somete el hombre? Cuando se somete a él, se somete a Jesús. Ese es el principio de cada uno de nosotros. Aquí otro pasaje que es Apocalipsis 1:6 dice, y ha hecho de nosotros un reino. ¿Quién de nosotros está en ese reino? Amén. Eso es lo que tenemos que declarar así. Dice, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, en 1 de Corintios 7, 13, 14, ¿cómo es donde se identifica el sacerdocio? Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿dónde está el sacerdocio? ¿Es en la mujer o es en el varón? Aquí yo veo algo diferente. 1 Corintios 7, 13 al 14 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificado en el marido. Por eso les digo que aquí depende del que haya entendido el mensaje. Dios, a través de Jesucristo, está cubriendo la vida de tuya y de toda tu familia. ¿Qué dice más después? Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice, mientras que ahora son santos. ¿A causa de qué? De lo que tú has creído. De lo que tú has creído. No importa quién está mirando bien o quién está mirando mal. Ahora, si los dos están seguros de la fe de Cristo, es tiempo de voltear las cabezas y arreglar situaciones que ustedes mismos pueden arreglar, diferencias, y empezar a vivir la vida que Dios quiere. Aquí un versículo que me llamó mucho la atención de la mujer cananea está en Mateos 15, 28. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, dice, oh mujer, grande es tu fe. Dice, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Los que conocen la historia de la mujer cananea se dan cuenta que solamente a ella, en todo lo que es los evangelios, solamente a ella le dijo, hágase como quieras. Dice, hágase contigo como quieras. A ella solamente Jesucristo le dio esa opción, porque dice que su fe era tan grande. Ahí es cuando nosotros podemos ver el versículo que les leí de 1 Corintios 7, 13 al 14, que por la mujer se santifica tu hogar. Porque su hija estaba enferma. Pero la gracia de Dios vino a través de Jesucristo, ¿para qué? Para sanar a su hija, porque por ella se identificó, y es por la fe. Nosotros tenemos que tener esa fe en Jesucristo para que todo suceda de una manera diferente. Pues aquí les voy a leer un versículo más, tal vez no se lo di al hermano. Es Efesios 5, 28 en adelante. Voy a leer, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, dice. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Nosotros no nos aborrecemos a nosotros mismos. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Dice, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo a esto respecto de Jesucristo y de la iglesia, dice, por lo demás, dice, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Aquí empieza todo, hermanos. Los que no están con alguien en este momento, lo llegarán a estar. La mujer que no está con alguien, ora directamente a través de Jesucristo. El hombre y la mujer que están con alguien tienen que tomar esos principios. Jesucristo es la cabeza de los dos. No hay otro sacerdote más. El hombre no es sacerdote si no ha comprendido que la mujer es parte de su vida y la mujer es parte de su mismo cuerpo. Si no, no hay sacerdocio. Es en vano todo eso. No estamos creyendo. Entonces es el mensaje, hermano. No, ahora sí que yo sé que no voy a recibir muchos aplausos, pero eso no, les digo, no es el fin, ¿verdad? Lo que quiero es que nos identifiquemos verdaderamente, porque verdaderamente estamos perdiendo maravillosas cosas que podríamos pasar entre hermanos, podríamos pasar entre los que tienen pareja, podrían pasar. Y verdaderamente no son las cosas de este mundo, porque a veces las cosas de este mundo son las que nos hacen sacar una sonrisa, las que tal vez un obsequio te hace decir, oh, me ama. Pero el corazón es lo más importante. El corazón de la mujer para el hombre y del hombre para la mujer, hermanos. Bueno, pues es todo. Gracias, hermanos.